sentarse, hermanos y amigos. Bendito el Señor. Bueno, vamos a ir con nuestro tema en esta mañana que Dios me ha puesto en mi corazón. Pensando en esto de seguir, ¿no? Jesucristo utilizó esa palabra. Sígueme, sígueme. Se presentó ante Mateo, que era un cobrador de tributos. Dice, sentado en el banco de los tributos. Era aborrecido del pueblo de Israel porque, siendo un israelita, servía al imperio romano para cobrar tributos del pueblo de Israel. Pero entonces Salomón Mateo, como un israelita que estaba desviado, ¿no?, de la voluntad de Dios, entonces le añadía, por eso le decían publicano, le añadía más al impuesto. Además de lo que cobraba el imperio, entonces se quedaba con una parte. Por eso era aborrecido y muy cruel también. Pero, hermanos y amigos, Dios conoce el corazón de la gente. Amén, Dios conoce el corazón y sabe quién es aquel que de pronto por tener de pronto una mala crianza o por falta de conocimiento comienza a hacer cosas que no son agradables. Pero Dios sabe que el día que esa persona oiga su palabra, esa persona le va a obedecer. Dios lo sabe antes. Amén. Aunque es voluntario, sin embargo, Dios, como sabe todo, lo sabe. Y también sabe que nunca va a creer. Pero qué bueno que los que creemos podamos entender bien en quién es que hemos creído. Amén. Y cuáles las cosas, todo lo que implica creer en Jesucristo. Por eso esa palabra define mucho. La palabra dice, sígueme. Esa palabra, sígueme. Y así hacían con los rabinos, que le decían maestros. Ellos le daban la clase a sus discípulos, era andando por el campo, mostrándoles las cosas de la naturaleza. Le iban enseñando, ellos detrás de él. Y ahí los iban preparando en todo el conocimiento del judaísmo. Y Jesucristo aparece diciéndole a la gente, sígueme. Y dice que escogió a 12 para que fueran sus discípulos. ¿Qué quiere decir discípulo? Mirando desde ese tiempo, ¿no? No es alguien que va a una clase y luego se va para la casa. Por eso ahora se le llama estudiante y no discípulos. Porque discípulo es el que sigue a su maestro. Y cuando dice que sigue a su maestro, es que cree en él. Y lo tiene como un gran personaje. Y que va, digamos, a aprender de él todos los días. Entonces, cuando uno mira el Antiguo Testamento y mira el Nuevo Testamento, la palabra está allí. Mire, aquí la usa el profeta Elías. ¿Qué pasó con ese día que el profeta Elías estuvo en esa gran reunión? El versículo dice, y entonces Acab, que era el rey de Israel, por cierto, muy desviado de la voluntad de Dios, estaba adorando ídolos, los ídolos de su mujer, que no era del pueblo de Israel, era de un pueblo pagano, idólatra, y se casó con esa mujer, lo cual Dios dice en su palabra que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Que si uno se va a casar es con una persona que también crea como creo yo. Amén. Que conoce al mismo Dios. Entonces acá se casó con una mujer que el Dios de esa mujer no era Jehová, el Dios de Israel, era un ídolo llamado Baal. Y todos esos dioses falsos están impulsados por los demonios. Porque todo lo que sea falso y que quite la adoración a Dios para que se les ponga a ellos, nunca vendrá de Dios. Dios es uno, es un solo Dios vivo y verdadero. Y por eso, cuando Elías el profeta, tocado por el Espíritu de Dios, él se atrevió a hacer todo esto, porque, hermanos, ir ante un reino ya totalmente que no tenía nada de Dios. Acab estaba totalmente desviado. La esposa era una fenicia con su dios Baal. Más bien cedió Acab
a las pretensiones de su mujer y le hizo altar a Baal. Y con el consentimiento de él, esta mujer había nombrado 450 profetas, que era un invento de ella, porque ¿qué profetas van a hacer? Profeta del Dios falso, no, porque ese Dios ni hablaba ni tenía nada. Porque los dioses lo que no es Dios no es nada. Y esta mañana leíamos donde dice que son hechos por la mano del hombre. Un Dios, figúrese. Y Isaías dice que toman una madera, ¿no? Y hacen un fogón y cocinan con esa madera, y con un pedazo de esa madera, entonces hacen un Dios para ellos. Así lo dice Isaías. Por eso es que en los 10 mandamientos el Señor dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén, porque Dios en ese caso sí es celoso. Si vas a ser mío, es mío. Si no, no, porque es una decisión. Y no solamente Dios, sino que es como el caso del matrimonio, ¿no? El hombre se casa y le promete a la mujer que olvidará a todos los demás y será para ella solamente. Y ella también le dice igual. Y cuando no sucede así, hay problemas. Amén. Dios tampoco comparte con ningún otro Dios, porque no hay otro Dios. Si inventa la gente dioses, Dios dice que no crean en ellos, que no le rindan culto, porque solo Él es digno de rendirle culto, adoración, alabanza y darle gloria. Bendito su glorioso nombre. Entonces ese era el caso de Israel. Todos habían olvidado. Y esta mujer Jezabel tenía 450 profetas de su Dios. Y el pueblo estaba lejos de los mandamientos de Dios. Este profeta era un joven, porque siempre en el pueblo de Israel hubo un remanente. ¿Qué era un remanente? Un grupo de personas que nunca se desviaron, aunque eran perseguidos por los reyes, aunque tenían que huir los que eran fieles a Dios, pero ellos se mantenían en la fe. Amén. Elías era uno de esas personas. Y allá en el desierto, escondido por allá, trabajando, allá tuvo la visión y vino, Dios le habló y le dijo que se presentara ante Acab. Porque ya ellos estaban olvidados, o sea, que ya esto es nuestro, ya eso de Jehová pasó al olvido, aquí estamos reinando, tenemos nuestro Dios, nuestros profetas. O sea que esta mujer fenicia había vencido al rey, que era israelita, y que el Dios de los israelitas era el Dios vivo y verdadero. Y él olvidó a su Dios y lo dejó a un lado para tomar un ídolo. Eso es algo terrible, lo que pasaba. Y claro, el pueblo, cuando no hay un líder que lo conduzca, que le enseñe, el pueblo también se desvía. Por eso Dios siempre ha querido que hayan líderes. A ver, siempre los ha nombrado, porque el pueblo siempre necesita quien lo guíe. Bendito el Señor. Entonces, como ya no habían sacerdotes y el mismo rey estaba corrompido, entonces Dios llama a este joven. Por eso, hermanos, démonos cuenta que nadie, por muy incapaz que se sienta y por muy, digamos, que se crea nada, ¿qué voy a hacer yo? Vea, con Dios, hermano, es distinta las cosas. Dios solo lo que quiere es que la persona se ponga en sus manos y Él lo usa. Figúrese usted, un reino ya bien conformado, con sus dioses falsos, con sus riquezas, con todo, para presentarse a una persona que viene por allá del campo y entrar a ese palacio y hablarle al rey. Eso no era cualquiera, porque la muerte era segura. Pero Dios le había hablado a él y lo mandó que fuera. Y él fue y le habló a Acab. Entonces aquí, esto que voy a leer y que leímos, ya es una parte ya de que ya viene avanzada, ¿no? De todo. Si ustedes quieren leer toda la historia, pueden comenzar con el capítulo 17. Estamos en el capítulo 18.
Dice, entonces Acab convocó, porque le dijo Elías, se me convoca a Israel, convoca al pueblo, porque vamos a ver a quién es que ellos quieren seguir. Entonces convocó, por acuerdo con Elías, convocó a Acab al pueblo de Israel y se reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros en dos pensamientos? Ellos como que sí recordaban, no, nosotros veníamos conociendo a Jehová, el Dios de Israel, y ahora nadie lo nombra, pero como decían, Baal es Dios, ellos estaban entonces también encaminados por lo mismo. Por eso Elías le dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si a Dios hay que seguirlo. Amén. Porque no, yo creo en Dios y creo en Dios y nada más y haciendo mi voluntad. No, el que dice creo en Dios, si sabe quién es Dios, tiene que seguirlo. Y Dios tiene la guía, cómo se le sigue a Él. Porque tiene una palabra revelada, tiene una enseñanza. Amén, gloria al Señor. Y tiene los hombres que Él usa, en aquel tiempo eran los sacerdotes y los profetas que enseñaban y guiaban al pueblo. Entonces la gente sí podía seguir. Por ejemplo, ahí estaba Moisés. Moisés, un hombre también usado por Dios. Dios lo usó y lo preparó para que el pueblo de Israel pudiera seguirlo a él. Amén, porque hay un líder que está diciendo, bueno, por aquí es el camino. Y siempre venía la palabra de Dios. Entonces, en este caso, era Elías, un joven campesino, con poca preparación, pero eso sí, lleno del poder del Espíritu Santo. Es el que dice, bueno, entonces reúne al pueblo y vamos entonces a mirar qué pasa aquí. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová. Oiga, solo yo he quedado profeta de Jehová. Más los profetas de Baal, hay 450 hombres. Entonces, vamos a hacer algo. Como usted le dice, bueno, Jehová es Dios, pero no sé si será o será Baal, te vamos a mirar a ver cuál es el Dios verdadero. Porque aquí lo importante es que uno, si va a seguir a Dios, sea el Dios verdadero. Porque hermanas y hermanos y amigos, seguir a lo que no es Dios, eso es lo más horrible que hay. Pero cuando uno sigue al Dios verdadero, uno está bien ubicado en la vida. Amén, alabanzas al Señor. Ustedes saben que este mundo está lleno de dioses falsos. Los dioses egipcios, los dioses en Babilonia, los dioses de los griegos, para cada cosa inventaban un dios y son montones de dioses falsos, pero solo hay uno verdadero, amén, que es el Dios que creó los cielos y la tierra. Y Dios sí se revela, Dios se viene revelando a través de los tiempos. Lo dice el escritor a los Hebreos, él dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es Jesucristo, pero ese Hijo que es Jesucristo es el mismo Dios manifestado en carne para salvar la raza humana. Allí mismo ese capítulo lo dice. Miremos, estamos en Hebreos capítulo 1, vayan buscando en su Biblia y miramos un poco esa parte que acabo de citar. Hebreos capítulo 1, Dios habiendo hablado muchas veces. Hay personas que dicen que ellos nunca han oído hablar a Dios, claro, porque creen que Dios va a hablar por ahí en el aire, pero Dios tiene una palabra revelada. Este libro, la Biblia, es la palabra de Dios escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que Dios les dictó, amén, las palabras que iban a escribir. Uno leyendo la Biblia, uno se da cuenta y uno piensa, bueno, esta persona que escribió esto, de pronto él o profetizó, de pronto él ni entendía lo que estaba diciendo, pero Dios le estaba poniendo las palabras en su boca. Dios lo usaba. Escuche cómo Dios se viene revelando a través de los tiempos. Y ese Dios fue el que formó el pueblo de Israel
como su pueblo, desde Abraham, porque Abraham era el patriarca, era el hombre que Dios usó y a él le prometió, diciendo: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso para los israelitas, Abraham es el patriarca más grande que existe. Y le discutían a Jesús, cuando ya estaba Jesús presente, le discutían que él, le discutían a Jesús que ellos eran hijos, tenemos nuestro padre es Abraham. Y Jesús le decía: si Abraham fuera vuestro padre, entonces ustedes me creerían a mí. Claro, porque a Abraham fue dada la promesa del nacimiento de Jesús. Entonces mire lo que dice Hebreos: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Figúrese quién es Jesucristo. Amén. Por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando uno oye eso, uno comienza a pensar: ¿quién es Jesucristo? Es ese mismo Dios que venía hablando a través de los siglos. Luego, cuando se manifiesta en carne, por eso dice aquí el escritor: en estos tiempos no está hablando por el Hijo, porque el Hijo es el ser que nació en Belén. Amén. Pero ese que nació en Belén es Dios encarnado, y es el que nos trae la revelación, amén, el plan de la salvación, la revelación quién es Dios. Entonces, por eso, cuando uno cree, es porque tiene que conocer a ese ser en quien uno cree. Amén. Porque eso es lo que lo podrá sostener en esa creencia, en esa fe. Amén. Yo, por ejemplo, en mis meditaciones, digo: bueno, pero ¿para dónde será uno si uno deja de seguir a Jesucristo? Yo me pregunto: ¿hacia dónde me voy? Si uno quisiera, ¿para dónde cojo yo? Así que solamente Él es el único Salvador, es el único Dios verdadero, es el Todopoderoso, es el Redentor de la humanidad, es el que efectuó la salvación. Y a ver, ¿dónde hay otro? Porque de pronto, cuando hablamos de la parte científica, por ejemplo, de la medicina, oye, hay un especialista, pero ese hombre sí sabe, pero hay otro que sabe más que él. Y bueno, entonces me voy dando el otro. Pero si la humanidad quiere ser salva, tiene un solo persona en que debe ir. Amén. Por eso que dice la Biblia: se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿De dónde? De lo que está en el cielo y lo que están en la tierra y debajo de la tierra. Sí, un solo nombre, y ese nombre es el nombre de Jesucristo. Algunos se ponen a orarle a los ángeles. Esa es una doctrina errada de principio a fin, porque ningún ángel jamás aceptó que se oraran a él. Cuando se le presentó un ángel a Juan el teólogo, el que escribió el Apocalipsis, dice que me fui a postrar delante del ángel, y él dijo: no, no lo hagas, porque yo también soy consiervo tuyo, adora a Dios. Amén. Y el apóstol Pedro, San Pedro, cuando hubo un milagro grande que hicieron por las manos de él, dice que la gente salió a traer, y el apóstol Pablo también le pasó igual, a traer algunos preparativos para hacerle un culto a él. Dice: no, sí, yo soy hombre igual que ustedes. Esto que ha sucedido, Jesucristo que lo hizo por la fe en él. Amén. Entonces, el único digno de adoración y de alabanza se llama Jesucristo. Amén.
Entonces mire lo que estamos aquí descubriendo. Mire quién es Jesucristo y a dónde está en este momento. Dice entonces, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Amén. Entonces hay un personaje que está en nuestra mente, ese es Jesucristo. Amén. Si alguien dice, bueno, voy a clamar al apóstol Pedro, voy a clamar a San Pablo, a cualquier santo, a cualquier ángel, a cualquier persona que se diga que es sagrada, no va a encontrar nada en esa persona, porque en primer lugar era un ser humano cuando estaba vivo y ahora está muerto, y un día resucitarán, pero ahora mismo el que murió no va a hacer nada por nadie. Amén. Oye, qué bonito es creer en Jesucristo. Y creer en Él es seguirle. Amén. Ahora, ¿cómo lo sigue uno? Porque cuando los discípulos seguían a su maestro, era porque ese maestro les estaba enseñando cosas, pero muy profundas, muy importantes. Y le enseñaba no solamente teología, sino que le enseñaba la manera de vivir. Todo, estaban aprendiendo de Él, ellos lo seguían. Por eso dice que como había tanto polvo en esos desiertos, de las sandalias del maestro se iban desprendiendo el polvo, le caía a ellos en la cara, y entonces decía, bueno, este es un discípulo, míralo cómo está todo polvoso, porque anda detrás del maestro. Amén. Entonces cuando Jesús se presenta y ve a Mateo sentado allí, cobrando tributos y estafando al pueblo, pero el Señor ama a toda persona. Dice, sígueme. Y dice Mateo, al instante, dejándolo todo, le siguió. Uno se pregunta, bueno, ¿qué fue lo que Mateo sintió? ¿Qué fue lo que ahí pasó algo? Yo creo que Mateo sí había oído de Jesús. Porque como era un israelita, él sabía que había uno que iba a venir, que venía anunciado de siglo en siglo, anunciando que nacería el Mesías, que era la simiente de Abraham, que vendría a salvar al pueblo de Israel y a todo el mundo. Así que cuando dice, sígueme, se levantó y dejó todo. Y llegó a ser el gran apóstol San Mateo, quien escribió el libro de San Mateo, con una profundidad maravillosa. Amén. Pero no solamente llamó a Mateo, llamó a dos hombres más que estaban pescando en sus barcas con su padre Zebedeo, y les digo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes y a su padre, le siguieron. ¿Usted cree que alguien va a seguir a un forastero que no sabe ni quién es? Sígueme, ahí tú quién eres. Pero cuando ellos lo vieron, hubo una revelación divina. Sabían que ese era el Mesías, el Salvador del mundo, que era la simiente de Abraham que ya estaba presente. Eso es una revelación que tuvieron de ellos. Dice, venid en pos de mí, porque la palabra venid en pos de mí, ¿qué quiere decir? Dice, bueno, yo no tengo otro lugar donde ir, esta es la persona que yo voy a seguir. Primero porque es el Salvador, porque es Dios, porque esta es la simiente de Abraham, este es el Redentor del mundo, entonces yo lo voy a seguir. Amén. Por eso ellos se levantaron y le siguieron inmediatamente. Entonces en este caso de Elías dijo algo, dice, vamos a ver, ustedes dicen, están claudicando, y ojalá que esa palabra claudicar usted la pueda comprender. Estoy claudicando, ¿será que seguiré el Evangelio o no seguiré el Evangelio? Voy a seguirlo a medias. O como han dicho algunos, un pie allá y el otro pie acá, no se puede. Tiene que ser, si creo quién es Jesucristo, entonces no me queda otra sino seguirle. Amén. ¿Por qué? Porque en Él es que está todo. Él es Dios, Él es el Salvador, Él es el Señor, Él es el que nos ha prometido vida eterna. Él es el que dice que nos derrama el Espíritu Santo para que nosotros en esta tierra, contaminado con tanto pecado, uno pueda andar con su rostro en alto
sin contaminarse con los pecados de este mundo, porque tiene poder del cielo que Jesucristo le ha dado. Amén. Porque no es una persona cualquiera que vamos a seguir. Es el mismo Dios manifestado en carne, el Salvador del mundo. Amén. Entonces ese día Elías dice, bueno, vamos entonces, yo creo que por eso está escrito, porque eso también nos sirve a nosotros hoy. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Dice, vamos a hacer un sacrificio aquí. Háganle ustedes un sacrificio a Baal. Y yo le hago mi altar, mi sacrificio a Jehová mi Dios. Entonces, el que responda por fuego del cielo y queme todo ese sacrificio, entonces ese será Dios. Entonces, Elías le dio el turno a ellos primero. Dice, bueno, preparen ustedes su toro, hicieron su altar. De pronto ahí demoraron trayendo leña y preparando el altar y el toro, lo pusieron, lo mataron, lo pusieron allí y comenzaron a pedirle a Baal. Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y ya llegó el mediodía y no respondía. Ya por la tarde entonces hicieron algo más. Se sajaron, dice, con cuchillas, se golpeaban en la espalda, chorreaba la sangre para que lo oyera, Pero dice la Biblia, y no hubo voz ni quien oyera. ¿Y qué iba a responder si no era nada? Baal, que era, no era nada. Amén. Alguien que inventó ese Dios sin ser Dios. Entonces Elías dice, bueno, ahora sí vamos a pedirle a Jehová. A ver, dice que oró y dijo, Señor, estoy haciendo esto porque tú me mandaste que lo hiciera. Y a Dios le había hablado que lo hiciera. Se cavó zanjas alrededor, después del altar, mandó que le echaran cántaros de agua. Ese altar quedó nadando en el agua. Pues dice, para que vean que de pronto alguno se imagina que yo tenía alguna candelita por ahí. No, dice, vamos a echarle agua para que nadie piense que esto lo he hecho yo. Ellos mismos le echaron el agua a los otros profetas eso. Y el pueblo. Y luego hace una corta oración. Jehová, que tu pueblo sepa hoy que tú eres su Dios, el Dios de Israel. En esa corta oración cayó fuego del cielo, prendió ese altar y no solamente consumió la leña y el buey, sino que también dice, lamió el agua, eso quedó seco como si nunca hubiera habido agua. Cuando esa gente oyó eso, primero que habían clamado y se habían cansado de clamarle a Baal y no hubo quien oyese, no hubo voz, no hubo respuesta ninguna, porque ¿quién no oía? ¿Quién va a oír si no es nada el Dios falso? Amén. Pero el Dios vivo sí le respondió a Elías. Y cuando la gente vio ese fuego y vio todo ese milagro, entonces gritaban, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Amén. Mire que no decían Jehová es un Dios, ¿no? Jehová es el Dios, ese es uno solo, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Querían decir con eso, Baal no es Dios, Jehová es el Dios. Pero entonces Jezabel se disgustó, porque Elías hizo algo, no, que uno lo lee ahora no se queda mirado, oiga, ¿cómo hizo eso este hombre? Dice, bueno, reúnanme los 450 profetas de Baal. Dice que los degolló a todos, es una cosa horrible, tremenda. El que oye eso ahora, algunos cuando leen el Antiguo Testamento se confunde. Oye, pero ese Dios como raro, ¿cómo va a matar tanta gente? Pero lo que pasa es que era un mal que estaba sucediendo. Era un asunto terrible, eran falsos todos, llenos de mentira, engañando al pueblo. Había que quitar ese mal de en medio. Amén, gloria al Señor. Y Dios le agradó eso. Entonces es cuando viene que Jezabel amenaza a Elías por eso. Ella insistió en esto. Ahí sigue la historia, que es muy larga, pero al final el profeta es el que queda, amén, el que vence, y el pueblo se volvió al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que, hermanos y hermanas, cuidado con claudicar, amén.
Y los amigos que están aquí también. ¿Claudicar qué es? Creo que sí, pero de pronto no. Y siempre, y pasan años, y claudicando, y claudicando. En esto hay que decidir. Hay que decidir, sobre todo los que sabemos quién es Jesucristo. Bendito el Señor. Una vida a medias no le sirve a nadie. Tiene que ser por completo. La entrega a Jesucristo tiene que ser de verdad. Tiene que ser para seguirle. Y mientras más le sigamos, más queremos seguirle. Porque experimentamos su bendición. Tenemos fe que somos salvos. Hemos sentido la transformación que Él ha hecho por su palabra y por su espíritu en nuestra vida. No nos hace falta nada del mundo. Ninguna cosa que se practique en el mundo pecaminosa, más bien no queremos nada de eso, porque queremos es pureza, santidad. Eso es lo que busca el verdadero cristiano, buscando santidad, buscando pureza. Y por eso dice la Biblia que todos aquellos que deseamos la salvación, seguir en la salvación, nunca estaremos mirando hacia atrás ni hacia un lado, buscando cosas que satisfagan la carne. Queremos es lo que satisfaga el espíritu. Amén. Pero hermanos y hermanas y amigos, vea, la adoración al Señor es tan maravillosa cuando se hace en el espíritu. Amén. Jesús mismo lo dijo. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Porque tales adoradores busca el Padre que le adoren. Por eso el creyente que claudica, que ya se entregó, ya se bautizó, pero nunca aprende a adorar, nunca tiene experiencias con Dios, nunca siente el Espíritu Santo, él va a seguir claudicando. Y si nunca se humilla, porque para que él pueda sentir la presencia de Dios y pueda sentir el poder del Espíritu Santo, él debe en verdad quebrantarse ante Dios, creerle, adorarlo, amén. Y eso no es que una oracioncita, ¿no? Me levanto, me arrodillo 3 minutos y le digo unas palabras y me voy. Así llegará el día en que dirá, ¿esto sí será verdad? Hay gente que se ha apartado por eso. ¿No han sentido nunca nada? ¿Y entonces por qué no sienten nada? Porque ellos no se ponen a buscar a Dios como dice la Biblia. Amén. Pero toda persona que creyó de verdad en Jesucristo, ¿qué es lo que desea? A ver, alguien se entregó al Señor Jesucristo hoy, se entregó hoy, pero con la visión, con el conocimiento. Dice, me estoy desprendiendo del pecado, me estoy desprendiendo de este mundo contaminado, he mirado a Jesucristo por la fe, yo quiero seguirlo, yo quiero ser salvo. Entonces esa persona, ¿cuál es la actitud de él a partir de hoy que se entrega a Cristo? Dice, no, yo sé que estoy apegado allá, hay tentación ahí todo, pero Jesucristo es mi Dios. Señor, ayúdame. Señor, perdóname. Señor, purifícame. Señor, fortaléceme. Dame tu poder, Señor. Y comienza a clamar y comienza Dios a derramarle el poder y a fortalecerlo. Amén, gloria al Señor. Lo bautiza con el Espíritu Santo, que es el poder de Dios. Y esa persona entonces seguirá. Mientras más siga a Cristo, más va a entender, amén. Más va a experimentar. Se va a gozar en tantas cosas que Dios hace. Entonces no estará claudicando en 2 pensamientos. Estará seguro, amén. Preséntenle lo que le presenten. Dice, de aquí no me muevo. Porque si el mundo tiene cosas bonitas y cosas brillantes, las de Dios son más bonitas. Lo que pasa es que esas no las vemos con los ojos materiales, las vemos por la fe. Las vemos con los ojos espirituales. Amén. Bendito su glorioso nombre. Aleluya. Por eso cuando la mujer samaritana le dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero nuestros padres estaban en el monte Gerizim, en Samaria. Las 10 tribus que se habían dividido de Israel y se fueron a Siria, y sucede que allá estaban ya contaminados con todas las cosas de ese país. Y se quedaron las 2 tribus en
en Jerusalén, que era lo que estaban siguiendo a Jehová. Entonces Jesús, que ya estaba en Israel, ¿no? Estaba en Israel llamando las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces pasó por allí. Yo creo que el Señor, como vino a salvar el pueblo, aunque aquellos estaban ya desviados, sin embargo los estaba mirando como el pueblo de Israel. Y pasó por Samaria y se encontró la mujer samaritana. Allí en el pozo, él le pidió agua. Ella dijo que como tú, siendo judío, me pides a mí, que soy mujer samaritana, que te dé de beber. Como estaban tan tremendos, lejos ya. Le dice Jesucristo: mujer, si supieras, si conocieras el don de Dios. ¿Quién es el don de Dios? Jesucristo. Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías a él y él te daría agua viva. ¿Y dónde está esa agua viva? Dame de esa agua viva. Y siguieron con el diálogo. Y entonces también dice ella: nuestros padres nos han dicho que aquí en este monte Gerizim es que se debe adorar, pero ustedes dicen que es en Jerusalén, es en el templo en Jerusalén. Jesús le dice: mujer, ha llegado la hora y ahora es, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque Dios es espíritu. Es decir, no hay un lugar fijo para adorarlo. En cualquier parte se puede adorar. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Porque tales adoradores busca Dios que lo adore. ¿Cómo es adorar en espíritu? Porque no se adora con la carne, con el cuerpo no se adora. La adoración viene del espíritu, de lo más profundo. Y luego en verdad, que es de verdad, es con sinceridad. Amén. Con la sinceridad ante Dios. ¿Por qué les digo esto? Para que ningún creyente, porque de pronto hay gente, y sí lo hay, y algunos han decidido irse otra vez al mundo. Eso lo está sucediendo. Pero ¿por qué tiene que hacerlo? Porque estas son dos visiones. Primero, saber quién es Dios. ¿Quién es Jesucristo para nosotros? Con todo lo que la Biblia nos dice que es Él. Y luego mirar qué es el mundo. ¿Quién es el que está dirigiendo las cosas del mundo? La Biblia dice claramente que el mundo es enemigo de Jesucristo. Jesús le dice: si el mundo os aborrece, sabéis que a mí me aborreció primero. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, sino que yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso que nos ven, hermanas y hermanos, nos ven extraños aquí en esta tierra. Si esta gente que ni baila, ni toma, ni están ahí metidos allí, porque como ellos no saben qué es lo que hay acá. Amén. Y afirma la Biblia, dice en voz del apóstol Pedro: somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Extranjeros que no es de aquí y peregrino que va de paso. Somos el pueblo celestial, así como estamos aquí, igualito a los demás. Nacidos de nuevo por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Y por eso la iglesia de Jesucristo es esa gente que nace de nuevo. Porque nadie puede estar como hijo de Dios, porque para ser hijo de Dios tiene Dios que engendrarnos y nacer de Dios. Dirá usted: bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo engendra a Dios? Dios engendra a través de la palabra. Alguien está oyendo esto, alguien lo está oyendo y está entendiendo, Dios lo está engendrando. Hasta cuando dice: ¿verdad que sí? ¿Yo qué hago en este mundo? Estoy perdido. Y se está dando cuenta ya, y es el Espíritu Santo que le está mostrando. Hasta que dice: bueno, no me queda más alternativa. Me tengo que entregar a Jesucristo, que es la única esperanza. Y se entrega a Cristo y nace de nuevo inmediatamente.
Amén. Y a lo que experimente eso tan maravilloso, hermano, él va a seguir hasta el último día de su vida. Amén. Entonces le dice a Elías, ¿por qué están claudicando entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, bueno, sigan a Baal. Pero si Jehová es Dios, entonces sigan a Jehová. Pero ahora, para que ustedes distingan cuál de los dos en verdad es Dios, bueno, entonces sucedió el milagro. Y por eso ellos decían, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Porque lo tenían claro. Pero a nosotros no tienen que hacernos nada para saber quién es el Dios verdadero. Sabemos que Jesucristo es el Dios verdadero, que es nuestro Señor, que es nuestro Salvador, que es el dueño de la iglesia, el que murió por ella, derramando su sangre, entregando su vida, y que Él es el Señor de la iglesia, y la iglesia es su pueblo en la tierra. Dice que la iglesia es una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén. Y que estamos aquí para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos quieren seguir siguiendo a Jesucristo? Amén. ¿Quiere usted seguir adorándolo? Amándolo, agradándolo. Amén, porque si somos seguidores de Él, procuraremos agradarlo con los pensamientos, con las intenciones, con las palabras, con los hechos, con todo, hasta la manera de vivir, hasta las emociones hay que controlarlas. No por fuerza de uno, sino cuando uno lo enfoca y sabe que Él lo está viendo a cada momento, y no solamente que nos ve, sino que está morando por el Espíritu en nosotros. Amén. Qué bueno, hermano, qué bueno, hermana, seguir adelante con Cristo. Ustedes me dirán, bueno, hermano Plutarco siempre termina lo mismo, pero yo no encuentro otra cosa en determinar. ¿Qué le digo yo? Usted quiere seguir bien a Jesucristo, tiene que orar. Y si usted ve, pero ¿por qué yo soy así? Esto que yo creo que oyendo tanto la palabra de Dios, dice, esto que yo dije, eso no estuvo bien. Esto porque yo soy así. De pronto con mucho enojo, con resentimiento, con aburrimiento, yo no estoy bien. Entonces, si siente que no está bien, entonces ¿qué tiene que hacer? Humillarse ante la presencia de Dios para que Dios lo transforme. Amén. Y verá que Dios sí lo va a transformar y lo va a cambiar. Pero eso sí, hay que orar, porque en la oración es que uno habla con Él. Claro, uno por ahí también caminando puede hacerlo, pero es que cuando uno saca el momento exclusivo, especial, para estar en su presencia, yo creo que esas personas que se paran rapidito, bueno, de pronto si tienen que irse para el trabajo, ¿no? Pero hay que sacar tiempo para estar con Dios. Ahí nos fortalecemos en el Señor. Amén, amén, gloria al nombre del Señor. Estamos seguros, vamos con Él hacia adelante. Los que nos visitan también los invitamos a creer en Jesucristo, a saber que es el único Dios verdadero y todopoderoso. No hay otro, el único que nos salvó en la cruz del Calvario, el único que quiere traernos para salvarnos, para que hagamos parte de su iglesia. Amén, pónganse de pies y vamos a orar. ¿Hay alguna persona acá, una visita, un amigo que diga, bueno, yo he entendido que en realidad Jesucristo es el único Dios y es el Salvador? Es un momento especial para que lo reciba. Amén. Para que lo reciba ahora. Pero si entendió esta palabra, usted se va para la casa y dice, pero esto que yo he oído hoy, aquí me tengo que decidir. Y aún en su propia casa puede hacerlo. ¿Cuántos lo creen así? Arrodillarse allá, digo, no, ya entendí que eres el único Salvador, que eres Dios y que la esperanza está en ti, Señor. Así que recíbeme, yo me entrego a ti. Rompo con todo lo del mundo para seguirte. Amén. Oiga, ahí lo recibe seguro.
Y lo vamos a ver entrar aquí por esta puerta, lo vamos a ver entrar gozoso. Hermano, el Señor les bendiga. Dios les guarde. Amén. Por eso es lo que hace Dios. Padre Celestial.